Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidas a la edición número 61 de este Domingos Laicos. Como siempre nos hemos juntado una vez más al sonido Javier Peli, Gobal con su inmejorable viñeta, José Antonio y yo misma para hacer un programa que esperamos que sea de vuestro interés. Como siempre vamos a empezar con la viñeta de Gobal, que esta vez tiene texto. En ella se ve un cura hablando con un obispo y entonces el cura le dice: Monseñor, ¿el salario social del Estado es bueno? Y entonces el obispo lo que le responde es: con nosotros funciona. Hombre, la verdad que tiene mucha sorna, pero tiene muchísimo trasfondo, porque realmente a ellos vaya si les funciona, con cada vez menos creyentes, prácticamente con las iglesias vacías y con la proliferación de otros cultos y recibiendo cada vez más dinero. Nosotros en Europa Laica tenemos estimados que son 12.000 euros al año. A pesar de lo que dice la Constitución, de que se tendrán en cuenta las creencias religiosas, pues también se deberían de tener en cuenta las no creencias y que también hay otras. La verdad, no se entiende que con cada vez menos púlpito, con cada vez menos gente en las iglesias, estén teniendo cada vez más dinero. De eso vamos a hablar hoy. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenos días. Desde el año 2006, la Conferencia Episcopal se ve obligada a hacer un informe económico sobre la utilización de las subvenciones que recibe del Estado vía esas famosas casillas de la declaración de la renta. Desde Europa Laica se viene haciendo un informe sobre esa memoria económica que está obligada a hacer la Conferencia Episcopal. En este último año, que siempre es con retraso, estamos hablando de la declaración de lo que recibió en 2020, año de pandemia. La persona encargada de hacer este informe en Europa Laica ha sido Eugenio Piñero, que ha hecho un exhaustivo análisis que fue presentado por Europa Laica ya en septiembre, si no me equivoco, y hoy, pues aquí en Domingos Laicos, vamos a aprovechar con él para esta persona, que además es profesor de filosofía desde hace más de 30 años, que es un miembro de Valencia Laica desde sus orígenes, que escribe bastante de opinión, sobre todo en temas de educación, de libertad de conciencia y de laicidad, fundamentalmente. Pues hoy vamos a conversar con él para que nos explique de manera didáctica, de manera que todo el mundo entienda ese magnífico informe. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, Eugenio, muchas gracias por atendernos. Lo primero que te quería preguntar es, gracias, para situarnos un poco y situar a los oyentes, ¿desde cuándo y por qué realiza la Conferencia Episcopal esta memoria de actividades que no memoria justificativa? Pues mira, antes lo ha comentado José Antonio, desde el 2006 tiene una obligación justificativa, pero esto, en realidad, permitidme que diga que se remonta a los acuerdos económicos que el Estado español firmó con la Santa Sede. Firmó 4 acuerdos, uno de ellos sobre asuntos económicos. Ahí ya aparece que la Iglesia Católica tiene que presentar una memoria justificativa. Pero esto se ha incumplido durante años
Llega el año 2006, después de diversos mecanismos de subvención por parte del Estado a la Iglesia Católica. Primero eran cantidades fijas, luego ya aparecieron las X en la declaración de renta, que todo el mundo conoce, y en el 2006 la Comisión Europea le llama la atención al gobierno español, porque en esos mismos acuerdos que ya había firmado en el 79, se decía que la Iglesia Católica estaba exenta de pagar el IVA, el impuesto del valor añadido al consumo, y que la Comisión Europea le dice que eso es ilegal. Ninguna institución, ningún particular puede estar exento de eso. Obliga al gobierno a cobrar el IVA a la Iglesia Católica, y el gobierno en ese momento de José Luis Rodríguez Zapatero, la propuesta que hace es, vamos a cobrarte, o sea, vas a tener que pagar el IVA a la Iglesia Católica, pero en vez de pasarte la asignación tributaria del 0,52% de la cuota íntegra de aquellos que marquen esas casillas, pasamos al 0,7, del 0,52 al 0,7. A cambio, nos vas a tener que presentar una memoria justificativa. Esa memoria justificativa, en realidad, que es lo que hacemos en este informe, denunciamos, no es justificativa, porque podemos concluir que es pura propaganda. En definitiva, tiene 90 y tantas páginas, de las cuales solo en 10 se hace referencia, sin desglosar a las cantidades que recibe y cómo las gasta, y el resto son, pues, número de curas, comuniones, actos que hacen la propia Iglesia, es decir, pura propaganda. Pero vamos, en principio esto debería haberse tomado más en serio a partir del 2006. Bien, pero a pesar de que ya empiezan a tener esa obligación de hacer estas memorias, parece que el Tribunal de Cuentas no estaba muy satisfecho con estas memorias, ¿no? No, para nada, para nada. Les echa un puro. Lo que pasa es que, mira, si alguien no quiere escuchar, al final no irá lo que le dice el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, para aclararlo, por si alguien no lo sabe, es el tribunal que fiscaliza las subvenciones y las cuentas que tiene el Estado con organismos como, por ejemplo, en este caso, la Iglesia Católica, a la que le está dando un dinero público. Desde 2006, que debería estar presentando esta memoria y que la está presentando, pero, insisto, no es justificativa, al final el Tribunal de Cuentas en 2017 se anima a hacer la fiscalización, y entonces hace la fiscalización del ejercicio del 2017, de lo que recibe en 2017. Y llega a una serie de conclusiones, y la primera en la frente, que se suele decir, y es que le dice que esto no es una memoria justificativa, porque el mismo título dice que es un informe sobre actividades de la Iglesia Católica, pero no es justificativa, ni siquiera aparece en el título. A partir de ahí, pues le dice al gobierno que no ha hecho los deberes, ni este ni los anteriores, porque ni han establecido un mecanismo de control de en qué se gasta la Iglesia Católica el dinero público, ni siquiera le ha exigido que cumpla con la legalidad, porque el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto, primero, que hay un exceso de dinero, es decir, le sobra, tiene un superávit. Con el dinero que le da el Estado, la Iglesia Católica, le sobra dinero. Y lo dicen en su memoria. Tiene un superávit, se lo guarda para un fondo de reserva, o se lo gasta, que esto es peor todavía, y el Tribunal de Cuentas le ha dicho al gobierno que esto podría ser ilegal, se lo gasta en subvencionar su televisión, el agujero financiero que tiene su televisión, su cadena 13TV. Está financiando con dinero público una cadena privada, y que esto desde Europa pues también le han dado un toque. Entonces el Tribunal de Cuentas lo que le dice es que se pongan las pilas, que realmente fiscalicen, porque la obligación del gobierno es fiscalizar ese dinero, y no se hace. Pero bueno, hasta la fecha no hemos encontrado ninguna respuesta contundente,
y no sé si el año que viene pues habrá alguna respuesta. Pero el tirón de orejas, desde luego, es al gobierno, porque es Está el que claro tiene la responsabilidad. que la Sí. Iglesia nunca, con el gobierno, sea del signo que sea, nunca pierde, ¿no? Porque, por ejemplo, también cuando has comentado antes que o sea, del 0,52 se pasa al 0,7 para compensar pagar el IVA, ahí Sí. tampoco salió perdiendo la Iglesia, ¿no? No, que va, al contrario, vamos, salió ganando más de 30 millones de euros, o sea que no, aquello fue un chollo para ellos. Ha ido subiendo, los datos ahora mismo, a ver, no los tengo aquí, pero bueno, sí, ha pasado de 174 millones a 298 millones en el 2020 que ha percibido, con lo cual, vamos, ha incrementado muchísimo el dinero público y en realidad el IVA que ha pagado es la mitad o sea, ha cobrado más del doble por ese IVA que tenía que pagar. Ha salido ganando siempre. O sea, la Iglesia, como en la ruleta, ¿no? La casa siempre gana, pues aquí también la Iglesia siempre gana, ¿no? Ujú. Entrando un poco más ahondando en la memoria esta del 2020, la que nos atañe hoy, nos gustaría saber un poco qué cantidad supone para que los oyentes se sitúen de cuánto dinero estamos hablando. Y también me gustaría que nos explicases si cada vez es mayor en el tiempo o qué pasa con esos números, ¿no? Si cada vez hay más gente que marca o es más dinero o qué evolución tiene. Pues mira, en 2020 estamos hablando del dinero o sea, la memoria presenta una cantidad que es la que ha recibido la Iglesia Católica en 2020. Digamos que es una memoria, o debería ser una memoria contable, es decir, de su propia contabilidad. Eso no significa que sea exactamente, aquí hay mucha confusión, porque no quieren aclararlo. Ese es el dinero que ha recibido en 2020, pero no el dinero por las X del 2020. Las X que ponemos en 2020 están referidas a lo ganado en el 2019. Pero la Iglesia Católica recibe cada mes de 2020 Uh-huh. y de 2021 y de todos los años, cada mes recibe un anticipo, por lo que se supone que van a recaudar al final con las X ese año. Más luego hay una liquidación del año anterior, con lo cual en 2020 recibe 298 millones, parte ha sido un anticipo y parte ha sido la liquidación definitiva del año anterior, del 2019. Al recibir un anticipo, la Iglesia Católica pues lo puede invertir en bancos, lo deja allí y le han dado unos rendimientos de 30.000 euros, no está mal, ¿eh? O sea, obtener unos intereses bancarios. Ese dinero, me gustaría aclarar, un colegio, su construcción ronda alrededor de los 4 millones y medio, 5 millones. Pensad, con 298 millones este año, ¿cuántos colegios se podrían haber construido? Un instituto público con profesorado ese mismo año ronda los 12 millones. Pensad la de institutos que se podrían haber construido. El hospital, el otro día lo estuve mirando, el Hospital Regional de Cádiz estaba presupuestado en 200 millones. Con el dinero de este año, del 2020, se podría haber hecho el hospital perfectamente. Es decir, que es que cuando hablamos de millones, pues claro, yo qué sé, comparado con lo que, en definitiva, que antes lo habéis nombrado, recibe la Iglesia Católica anualmente del Estado, por bonificaciones, por subvenciones a colegios, por subvenciones a hospitales, etcétera, que son 12.000 millones, la asignación tributaria son el 2,5. Claro, en realidad es poco, pero es que es una cantidad que si lo comparamos con los servicios públicos que se podrían atender, pues cobramos, digamos, cobra verdadera entidad, ¿no? Media España vaciada se podría digamos, que escolarizar con el presupuesto que aquí está manejando la Iglesia Católica. Me preguntabas, Ana, por la cantidad de personas que marcan, está alrededor del 30% de los contribuyentes marcan de las declaraciones, según la memoria, marcan la casilla de la Iglesia Católica, pero ha ido en descenso. En los últimos años se ve
perfectamente cómo ha ido descendiendo el número de contribuyentes que no confían en la Iglesia Católica directamente porque dejan de marcar la casilla del IRPF de la Iglesia Católica. No todas las declaraciones aportan lo mismo, claro, un porcentaje. Las rentas altas, el 0,7%, aportan mucho más que las declaraciones bajas. Y por lo tanto, pues no todas las declaraciones aportan. Bueno, ya hemos visto el número de contribuyentes teniendo en cuenta toda la paliza mediática que se hace con las campañas de que prácticamente el único benefactor que puede tener este país es la Iglesia Católica, etcétera. Y más en el año de pandemia, como el que estamos analizando, de 2020, pues bueno, eso para muchas personas posiblemente sea una de las cuestiones que le incita a poner esa X, porque se cree lo que le están diciendo. Y la pregunta en general es, en porcentaje y en cantidades, ¿en qué se ha gastado realmente el dinero según esa memoria de los ingresos de ese año? Pues mira, según la memoria, directamente, el 75,5% se lo han gastado en salarios del clero, de los obispos, funcionamiento de interno de la Conferencia Episcopal Española, que es la jerarquía eclesiástica, y en la seguridad social de los curas, obispos, del clero, en definitiva, el 75,5%. Por tanto, el grueso de esa asignación tributaria va exclusivamente a salarios, es decir, a mantenerlos. Yo quiero aclarar una cosa con esto, pero no sé si luego saldrá, pero cuando una persona marca la X de la Iglesia Católica, esa X lo que le está suponiendo a los presupuestos generales del Estado que se reducen, porque en lugar de ir al fondo común de todos los españoles y españolas, pues va a una corporación. Lo digo porque si yo como español tengo derecho a ese fondo común y me quitan una mordida, vamos a decirlo así, la Iglesia Católica se lleva esa mordida, yo también estoy pagando esos salarios, porque es parte de mi dinero. Por lo tanto, esto que yo creo que a la gente le cuesta entenderlo, es que estos salarios de los obispos los estamos pagando los creyentes, los no creyentes, los que creen en otras religiones, etcétera. Pero el 75% se va al salario de los obispos. Y luego, como decías, en el año de la pandemia, pues lo lógico, según su publicidad, es que la Iglesia hubiera echado el resto en atender a las personas vulnerables. Hemos visto colas del hambre, hemos visto ERTES, hemos visto gente pasarlo muy mal. La Iglesia Católica, si es verdad que hace una labor social y una labor caritativa, debería haber dedicado más dinero para esa labor. Sin embargo, en el 2020, como tú has dicho, José Antonio, en el año de la pandemia, le ha dedicado a Cáritas exactamente lo mismo que en el 2019, lo mismo que en el 2018, lo mismo que en el 2017. El 2,2%. El 2,2%. De ese dinero que ha recibido. El 2,2%. Que no sé si es superior siquiera, si quizás sea hasta inferior a lo que se gasta en publicidad para decir que pongan la X porque así solucionamos los problemas sociales. Un poquito más, pero bueno, en números redondos 6,5 millones, como otros años. Es decir, no se ha gastado un euro más en actividad social, en ayuda caritativa, nada más. Sigue, eso sí, ha aumentado la seguridad social, ha aumentado ese presupuesto y ha aumentado el fondo de reserva. Es decir, se ha guardado dinero para su fondo de reserva, para su hucha particular. Lo ha ahorrado. En un año de pandemia, ahorrando del dinero. Ahorrando. Que se le da para. Desde 2015 lleva ahorrado 54 millones.
En el año de la pandemia se ha ahorrado 26 millones. 26 millones de euros, que podría haber empleado en dárselas a Cáritas. Yo qué sé, si su publicidad fuese o su actividad fuese caritativa, pues oye, toma estos 26 millones, normalmente te damos 6, que es una miseria también, ¿no? Pero este año es especial, pues no, tampoco. O sea que... Pero si el Estado ha de colaborar para el mantenimiento suficiente, ¿cómo se entiende que haya un superávit? O sea, y que no se pueda recuperar ni que no se les pueda dar menos. Claro, porque no hay ningún tipo de control, hay una dejación total por parte del Estado, ¿no? Efectivamente, eso es lo que el Tribunal de Cuentas ponía en entredicho. ¿Cómo va a saber el Gobierno cuáles son las necesidades de la Iglesia Católica cuando no ha arbitrado ningún tipo de criterio para determinar esas necesidades? Con lo cual, si no existe, y eso lo tiene que poner el Gobierno, porque es su dinero, o sea, el Estado es el dinero público y él quien lo está gestionando, si no arbitra ese procedimiento, no se puede saber si le debe dar más o le debe dar menos. Entonces le está dando esta cantidad y la Iglesia Católica pues hace lo que hacen muchos. Pues a mí esto me lo dan, pues yo me callo y tiro para adelante. Y entonces me lo gasto y como además no me llaman ni la atención, pues yo sigo a lo mío, que es a mi propio interés particular de la Iglesia Católica. Ya digo, 75% en salarios, etcétera, 5 millones en publicidad. 5 millones en publicidad. Le sale rentable, ¿eh? Sí. De 5 millones saca 300, pues no está mal. Multiplica por 60. Sí, volviendo a la viñeta, el salario social les funciona. Funciona totalmente, vamos. Sí. Y luego, bueno, a 13TV le ha dedicado este año, el año de la pandemia, 5.800.000 euros, pero lleva así ya 5 años invirtiendo, tapando el agujero que supone su televisión privada 13TV. Bueno, pues yo creo que nos vamos a tomar un pequeño respiro para ir asimilando todo esto con un trocito de la canción de Trabajando para Dios de Defcon 2. Y me chupo muchos años de seminario, comiendo, durmiendo y rezando. Me aprendo, le digo los santos evangelios, canto, medito y a veces me la pelo hasta que me examina y apruebo sacerdote. Me dan un alzacuello, un uniforme, paga extra, un mes de vacaciones mi parroquia y mis 4 pobres. Trabajando para Dios, trabajando para Dios, trabajando para Dios. Ahora las hostias las doy yo, trabajando para Dios, trabajando para Dios, trabajando para Dios. Ahora las hostias las doy yo. Y a currar como un loco para una gran empresa multinacional que nunca quiebra. Y reparto bendiciones, deslizo managuillos, somos ancianas y me guardo los tendillos. Solo patrón, un solo sindicato, director general, el Espíritu Santo. Así que si no quieres seguir parado, aprende a ganarte la vida rezando. Ora pro nobis, yeah. Ora pro nobis, yeah, yeah. Ora pro nobis, yeah. Ora pro nobis, yeah, yeah. Trabajando para Dios, trabajando para Dios, trabajando para Dios. Ahora las hostias las doy yo, trabajando para Dios, trabajando para Dios, trabajando para Dios. Ahora las hostias las doy yo. Bueno, antes de la pausa musical habíamos empezado a hablar un poco de todo lo que destina a la publicidad, 5 millones de euros al año. Y además los mensajes son falsos y engañosos. Aparte de que hay una gran confusión sobre el tema, porque eso, la gente se cree que decide sobre su 0,7 particular, no sobre la recaudación global. Vamos a hablar un poco de estos mensajes falsos, engañosos de la publicidad, porque claro, es en lo que se basan para conseguir que la gente lo marque. Uh-huh. Sí, no solo esta casilla, sino la otra también, que a ver si luego la mencionamos también. Sí. Pues mira, el primer mensaje que machaconamente cuando se acerca la campaña de la renta empieza la Iglesia Católica a lanzar, ¿no? Es no vas a pagar más ni te van a devolver menos, ¿no? Efectivamente, el sistema es que quien dedica un 0,7 de su cuota íntegra no va a pagar ese 0,7 de su bolsillo, no le van a descontar
si le tienen que devolver ese 0,7 de su bolsillo, pero se lo descuentan a la sociedad en general. Y por lo tanto, como lo descuentan, es decir, es un 0,7 que no va a los presupuestos generales del Estado, no se puede dedicar ni para educación, para sanidad, para carreteras, para asistencia social, etcétera. Entonces, no paga, la persona no paga más, pero la sociedad recibe menos. Y eso, la gente, es un concepto que no lo acaba de tener claro. Dice, bueno, si total, ¿qué más da, no? La segunda cosa es que, si encima le pongo la casilla, le marco a la Iglesia Católica, pues estoy ayudando a la actividad caritativa. Pero bueno, ese mensaje, los anuncios de la Iglesia Católica, cuando llega la declaración de renta, siempre salen personas ayudando a ancianos, ayudando a personas con discapacidad, siempre aludiendo a esa labor social. Pero ya hemos visto que de esa asignación tributaria dedica el 2,2%. Es decir, que en realidad le dedica 6 millones de los 298, casi 300 que recibe. Por lo tanto, no es verdad que ese dinero que vaya a recaudar lo destine a una labor social. Es para los sueldos, pero claro, si dicen eso, ¿quién les va a poner la X, no? Si es para pagar a los curas y tal, pues oye, que se lo paguen ellos. Entonces yo creo que ahí hay mucha ignorancia, juegan con esa idea. Y luego la otra idea que lanzan es que si, por lo que decías Ana de la otra casilla, incluso te dicen, puedes marcar las dos casillas, ¿no? Porque hay gente que igual diría, hombre, pues yo voy a marcar a fines sociales, ¿no? Bueno, pues como no me va a costar más, pues así ayuda al doble. Así, dice, el mensaje es ayudas el doble. Entonces, claro, hay gente que marca la casilla de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales. La Iglesia Católica ya sabemos a qué se dedica. La de otros fines sociales, bueno, está calculado pues que aproximadamente el 50%, 40-50% del dinero que se recauda por esa casilla va a organizaciones, a ONGs de la Iglesia Católica. Con lo cual la Iglesia Católica, por otro lado, por esa casilla, también se está llevando un cierto dinero. Y por lo tanto, claro que le ayudas el doble. O sea, le estás dando más dinero a organizaciones del entorno, de la órbita de la Iglesia Católica. ¿Vale? Pero yo creo que la gente, esto no se explica, hay interés porque no se explique, para que sigan calando este tipo de mensajes que apelan pues a que la Iglesia Católica hace una labor caritativa, cuando en realidad la asignación tributaria se está dedicando a otras cosas que acabamos de ver. Sí, porque además el 2 y pico % que dedica a Cáritas le hace a su vez hacerse como la protagonista de Cáritas, como quien hace todo en Cáritas, cuando el 90 y todo % no tiene nada que ver con ella. En realidad, lo reciben de distintas, de otras miles de cosas. De otras fuentes de ingresos. Sí, además, sí. Solo hace falta entrar a la página de Cáritas y eso es una de las primeras cosas que dicen, que nuestros fondos no vienen de la Iglesia Católica, sino de otras fuentes de ingresos, donativos y otras cosas que... Sí, pero luego no lo desmienten, o sea, te quiero decir que lo pondrá en la web, pero realmente escala mucho el mensaje de la Iglesia, todo como para Cáritas, y en realidad Cáritas luego pues no lo desmiente suficientemente, ¿no? Quizá pues porque luego... Bueno. Claro, es que es una organización que al fin y al cabo está vinculada a la Iglesia Católica. Entonces, claro, ¿cómo vas a ir contra...? Hay muchos cristianos que están en contra de estas subvenciones que reciben públicas, dinero público que recibe la Iglesia Católica. Redes cristianas, sabéis que están en contra de esto y de otras, de las inmatriculaciones, estas que ha hecho la Iglesia Católica, etcétera. Pero no es la mayoría, o sobre todo no es la jerarquía quienes mandan. Entonces, Cáritas es una organización vinculada, igual que Manos Unidas, pues vinculadas a la Iglesia Católica. En principio, pues es lógico que no denuncien, ¿no?, esa publicidad engañosa, porque al fin y al cabo
pues a ellos también les puede beneficiar. De todas maneras, resulta, vamos, a esta altura del siglo XXI, resulta todavía un poco raro ver que con una sociedad que está cada vez más secularizada, con todos los escándalos que ya se conocen de la avaricia de inmatriculaciones que está teniendo, que ya que cada vez más se sabe todas las subvenciones que recibe de esos 12.000 millones que recibe anualmente de distintas subvenciones desde distintos ministerios en distintos ámbitos. ¿Cómo es posible que a pesar de todo eso, y además con la escasez que tiene ahora mismo la sociedad, con las penurias que se están pasando después de esta pandemia, después de la situación que hay ahora con la guerra, en todo esto, se sigan marcando esas casillas y detrayendo, aunque sea un 30% de los que hacen la declaración, pero se siga detrayendo dinero de lo que tendría que ser para el común y sigue existiendo eso? ¿Cómo se puede explicar? Pues mira, en primer lugar te voy a decir una obviedad, porque se le permite a la Iglesia Católica. Claro. Es decir, el gobierno permite que exista esa casilla ahí. Eso para empezar, porque si no existiera... Claro, no se podría marcar. Eso es una obviedad, pero conviene resaltarla, porque eso es un privilegio. Claro. Ni otras actitudes no creyentes. Yo qué sé, los ateos no tienen su casilla. Es decir, es una obviedad, pero es un privilegio. Por lo tanto, se le permite. Eso para empezar. En segundo lugar, yo creo que hay personas creyentes, pues que evidentemente pues pensarán que su confesión particular, creyentes católicos, claro, que su confesión particular, pues está bien que reciba un dinero. Si además a la persona que marca la X le sale gratis, entre comillas, porque luego sí que irá a usar los servicios públicos, irá al médico, sus hijos irán a la escuela, y ese dinero tiene que saber que se le ha detraído de los servicios públicos. Pero bueno, en principio le sale gratis a su bolsillo de manera inmediata y habrá creyentes. Pero yo creo, sinceramente, que lo que hay es mucha ignorancia. Es decir, hay mucha gente, incluso entre gente que está cercana a ámbitos laicistas, que cuando tú les explicas, y esto pasó el otro día en Valencia Laica, en la asamblea, hice un pequeño resumen de este informe, y cuando di algunas cantidades, algunos se asombraron. Pero ¿cómo es posible que solamente haya dado en el año de la pandemia 6 millones, lo mismo que otros años? Claro, es que lo que hay es desconocimiento. Hay desconocimiento de las inmatriculaciones. Yo me he encontrado con mucha gente que desconocía que tenían un privilegio los obispos para matricular a su nombre propiedades que no estaban registradas en el registro de la propiedad y se han apropiado, bueno, de que imagino ese tema lo habéis tratado. No desconocen que, por ejemplo, para entrar a la mezquita de Córdoba, pues creo que se pagan 12 euros ahora, y todo este dinero para entradas a los monumentos que deberían ser públicos, pues como Notre Dame es pública, por ejemplo, la Catedral de Lisboa es pública, aunque tenga un uso religioso, ese dinero se lo quedan y no tienen que dar cuenta de ello. Y cuando dicen las cantidades, que son exorbitantes hasta llegar a estos 12.000 millones, 12.000 millones, casi un 1% del PIB español. O sea, es que es muy fuerte, 12.000 millones. Entonces, dicen, ostras, no puede ser. Luego, que hay mucho desconocimiento. Ahí habría que hacer mucha pedagogía. Pero esa pedagogía es muy complicada. Por ejemplo, programas como este, como el vuestro. Pero claro, la Iglesia Católica tiene otros medios mucho más potentes. Tiene radios, tiene periódicos que le siguen, tiene una televisión y por lo tanto, pues juega con eso, con la desinformación, juega con la escasa transparencia, con hacerse las víctimas, etcétera. Y la gente tiene mucho desconocimiento. Yo creo que eso es lo que explica que siga habiendo tanta gente. Mira, Eugenio, en este fin de semana pasado que hubo unas mesas en Madrid sobre las inmatriculaciones, en la tercera mesa, el responsable para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, ante una pregunta que le dijeron, bueno, al final, ¿de quién es la propiedad última, ¿no? Entonces, de todos los bienes inmatriculados? Y él dijo que del Santo Padre, es decir... Bueno, él decía que y si no, del pueblo cristiano, sí, del pueblo, es decir, que alguien sí, pero, que se le pero corrigió, lo canalizó sí. en el Santo Padre.
Es decir, que estamos hablando de una persona que está en el Vaticano, en otro estado. Un estado extranjero. Un estado extranjero. Entonces, que claro, que al final todo este dinero, la decisión última se puede tomar en el Vaticano perfectamente. Te quiero decir, y estamos hablando de un dinero de todos los contribuyentes. Perdona, pero te quería remarcar esto porque me parece, al hilo de lo que estás contando, importante. Eso, por ejemplo, ahora que en noviembre va a haber una jornada de protesta nuevamente por las inmatriculaciones, está bien recordarlo que las inmatriculaciones, para empezar, o sea, se han hecho, los obispos han cogido y lo que no estaba registrado se lo han puesto a su nombre. Y ahora a quien le toca demostrar que no es el obispo es al pueblo, al ayuntamiento. En la Comunidad Valenciana hemos tenido un caso que es la torre de Benicarló. La torre está pegada, como en Valencia capital, el Micalet, la torre que está al lado en este caso de la catedral, en Benicarló, la torre está al lado de la iglesia principal. Y entonces ganaron en el juicio. Se le había apropiado, se le había inmatriculado a la iglesia, el ayuntamiento recurre y lo gana. Pero la iglesia, en vez de decir, bueno, pues nada, para el pueblo cristiano, es decir, para el ayuntamiento, no, recurre al Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que el ayuntamiento no puede demostrar fehacientemente que esa propiedad no es de la iglesia. Por tanto, se le devuelve a la iglesia. Mira dónde está el pueblo cristiano. O sea, en realidad lo que quieren es acaparar riqueza y aquí llevamos una lucha con el Micalet. Y otra cosa importante sobre esto, que no corresponde a la memoria, pero yo creo que la gente tiene que pensar. En el momento en que la iglesia es propietaria de una torre, de un monasterio, lo puede poner a la venta. Puede poner un negocio, como de hecho pone negocios. Hay negocios que están puestos en locales propiedad de la Iglesia Católica y no pagan ni siquiera el IBI porque son propiedad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en un día nos podemos encontrar en Valencia la Torre del Micalet, que es un símbolo de la ciudad, pues que lo han convertido en un restaurante, por ejemplo. Y entonces, para subir, pues tendrás que ir a comer. Es decir, que la Iglesia lo que busca es el negocio. Entonces, esto que me estabais contando de las inmatriculaciones, pues efectivamente el pueblo pierde el control sobre esas propiedades y las tiene otra persona en otro sitio. Eugenio, volviendo un poco a la asignación tributaria, ¿tú crees posible que algún día emulemos a Alemania, que también podría ser otra opción, y que ese 0,7 del que marca la casilla pues saliera de su bolsillo, es decir, fuera un añadido al impuesto, fuese más? O que, por ejemplo, cuando se marca otros fines de interés social, que se pudiera elegir exactamente a qué ONG o a qué interés social se quiere. ¿Tú crees que ese escenario, hombre, ya sabemos que lo ideal sería que se eliminasen las casillas, pero ¿lo ves factible o cómo lo imaginas? A ver, ese sería, digamos, la alternativa menos mala una vez que las casillas no desaparecieran, ¿vale? Pero yo personalmente creo que el Estado, en un Estado laico, un Estado democrático en el que no tiene que haber privilegios, el Estado no tiene que trabajar para ninguna organización privada, sea la Iglesia Católica o sea la confesión o el partido que sea. Por lo tanto, a mí, sinceramente, el modelo alemán tampoco me gusta. Tampoco me gusta, porque el Estado está trabajando para la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, en todo caso, debería trabajar para el Estado, no al revés. O sea, ahí hay una subordinación. Pero bueno, en ese caso, en Alemania, el que quiere contribuir a la Iglesia, pues se tiene que rascar el bolsillo. La Iglesia tiene mecanismos para recaudar dinero. En las iglesias pasa alta tecnología, se llama cepillo, ¿no? Hay donaciones, hay otros mecanismos que yo creo que si de verdad aspiramos a un Estado laico, no debería haber ni esa colaboración. Pero en cualquier caso, Ana, respondiéndote, yo tampoco veo esa posibilidad. En este momento no hay interés por mover absolutamente nada. Ahora, yo personalmente estaría en contra. Ya sé que hay gente que plantea, pues como un mal menor, pero ni siquiera creo que ese mal menor debería existir porque el Estado no debe trabajar
para una entidad particular. Lo que pasa es que yo entiendo que, dada la idiosincrasia española, si quizá tuviera que seguir del bolsillo, pues si ya estamos hablando de un 30%, yo creo que se caería bastante el porcentaje de personas que lo marcarían, Hombre, ¿no? por supuesto, claro, sí, no, eso está claro. La gente diría, ahora me toca rascarme, y te saldría la declaración sin tachar la casilla y con la casilla. Y entonces dices, pues no, quito esto que me quedo 50 euritos o 20 o los que sean. Sí, como hemos visto que en realidad estos acuerdos que había porque todo viene de los acuerdos que hay con la Santa Sede de que hay que ayudar mientras a financiarse, etcétera, etcétera. Cuando estamos en unos momentos en que ya han pasado tantos años, se hablaba incluso en aquellos acuerdos que 3 o 4 años era lo que se preveía que podría ser. Sí. Y que estamos ya con una... la Iglesia tiene un inmenso poder económico que es visible, que es inmobiliario, de todo tipo y todo eso, y se sigue todavía manteniendo esta irregularidad, estos privilegios. Además, ¿qué tendría que pasar para que esto se suprima? Pues mira, déjame que diga una cosa sobre los acuerdos. En los acuerdos es verdad, en 1979, que la Iglesia también se compromete a la autofinanciación, es decir, a que desaparezcan las casillas de la Iglesia Católica. Pero aún así, tiene una coletilla, el acuerdo, que dice, llegada a la autofinanciación, se buscarían nuevas formas de colaboración económica. No se va a ligar, no, de la Iglesia Católica ni con agua caliente, ni aunque quisiera, porque salvo que se deroguen los acuerdos. Por eso es tan importante que los acuerdos se anulen y, por lo tanto, se construya uno nuevo. Ya hemos visto la intención. Me pregunta José Antonio, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo se puede arreglar? Félix Bolaños ha hecho la propuesta de, bueno, vamos a ver si se modifican los acuerdos, y le ha pasado la pelota a Argüello, al señor Argüello, que es secretario de la Conferencia Episcopal. Haga usted la propuesta, a ver qué propuesta va a hacer la Iglesia Católica, porque sigan las cosas como están, claro, o más o menos como están. Que cambie algo para que todo siga igual. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar que hubiera un gobierno que, cuando está en la oposición esos partidos y dicen que cuando lleguen al poder derogarán los acuerdos, pues que cuando lleguen al gobierno realmente los deroguen. Es que han eliminado del pacto de gobierno la cuestión de los acuerdos. La han eliminado. O sea, yo no quiero ser pesimista, pero no se le ve un futuro claro al laicismo como un horizonte ni siquiera a medio plazo. Porque si los que están gobernando, que cuando estaban en la oposición decían, no, pondremos en su sitio a la Iglesia Católica, llegan al gobierno y no lo hacen, esto no lo va a hacer PP, Vox, Ciudadanos es que desaparecerán. No lo van a hacer. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Pues eso, voluntad política. Pero de momento no se le ve. Porque, ya digo, ahora está la cosa, lo último que yo sé es que la Conferencia Episcopal tiene que elaborar un informe para ver cómo se modifican esos acuerdos. Sí, con consenso, ¿no? Eclesial que buscar ahora. Bueno, entonces, Eugenio, para un poco así de conclusión para los oyentes y las oyentes, es un poco, Europa laica lo que recomienda es no marcar ninguna de las dos X. Y yo creo que tendríamos que un poco incidir en que se puede no marcar la X. Te digo porque tal y como está hecho el programa de renta, a veces parece como que te salta como un error, un aviso de que te falta rellenar algo, una casilla y tal. Entonces, yo creo que igual tendríamos que incidir en que no hace falta rellenar esa X. Es que realmente salta como un aviso, como que te falta rellenar algo. Efectivamente. Mira, la publicidad, porque claro, aquí digamos la patronal de las ONGs, que es el tercer sector, también hace publicidad. Y entonces yo le he escuchado un eslogan que dice, marca la X, porque si la dejas en blanco ese dinero se perderá. ¿Qué es eso de se perderá? Ese dinero no se pierde, ese dinero va a los presupuestos generales del Estado, tan necesarios para hospitales, para escuelas, para atención social, para todo.
Entonces, ese dinero no se pierde. Nosotros, Europa Laica, desde luego, está en contra de marcar la casilla, o sea, no debería estar, y si está, pues que no se marque, la de la Iglesia Católica, por las razones que hemos dado. Es una corporación particular, no es que se le tenga más manía que a otras confesiones, cada uno puede tener la religión que quiera, pero no puede tener el privilegio. Por eso decía antes, el hecho de que esté ya es un privilegio. Entonces, está, pues que no se le marque. Y ese dinero iría a los presupuestos generales del Estado. Pero también estamos en contra de que se marque la otra casilla, por varias razones. Una de ellas, porque esa casilla, digamos, se puso después de la Iglesia Católica para blanquear de alguna manera esa casilla de la Iglesia Católica. Y que, vale, ¿ves? O sea, aquel que no sea católico, pues también tiene la opción de dar un dinero para otras acciones caritativas o lo que quieras, ¿no? En cualquier caso, que se irían para ONGs. El modelo de las ONGs no es el modelo de Europa. La atención a los derechos humanos, la atención a los más vulnerables, debería correr a cargo de un Estado serio, maduro y responsable. Por lo tanto, no debería, digamos, las ONGs de alguna manera, pues es una externalización de determinados servicios. El modelo no nos gusta. Hay gente trabajando en las ONGs que se deja la piel en ellas. No es contra estas personas, sino con el modelo. Y luego las ONGs en realidad no tienen ninguna obligación de presentar ningún tipo de contabilidad ni rendimientos. Hay muy poca transparencia y cuando uno marca a otros fines de interés social, ni siquiera sabe, a lo mejor está pensando, yo qué sé, yo quiero dar, por ejemplo, a Amnistía Internacional, ¿no? Pero cuando yo marco la X de otros fines, yo no tengo garantizado que vaya a Amnistía Internacional, puede ir a Cáritas. Y a lo mejor no quiero que vaya a Cáritas. Es decir, ese modelo no puede funcionar para que realmente el interés que tenga la gente en ayudar a algo más se pueda llevar a cabo. Entonces, por eso insistimos, no hay que marcar ninguna de las X, para que ese dinero lo gestione el gobierno en ese momento con el presupuesto general del Estado. Muy bien, pues yo creo que está bastante claro. Hay, no obstante, casualmente hoy ha aparecido un artículo también que recomendamos aquí de Paco Delgado, Francisco Delgado, el que ha sido presidente de Europa Laica durante muchos años, comentando precisamente estos aspectos que estamos ahora negociando. Los presupuestos generales del Estado se están negociando y este tema no parece que se vaya a resolver tampoco en esto, que es donde correspondería, en este caso en los presupuestos generales del Estado. Así que recomendamos también que se haga esta lectura, que pondremos el enlace, si es posible, en la introducción al programa y que lo podéis ver ahí. No, desde luego, Eugenio, felicitarte porque realmente has hecho un trabajo de síntesis maravilloso, muy fácil de leer, y luego esta parte que has hecho como verdadero o falso, de verdad, me parece muy pedagógica y estupenda, muy hecha para las personas ahora mismo que tenemos poco tiempo y estamos muy estresados y de verdad darte mi más sincera enhorabuena. Bueno, pues gracias. Está hecho con la intención de que la gente vea que la memoria está llena de falsedades y de medias verdades y de imprecisiones y por lo tanto sí está hecho de una manera que se pueda corroborar, que no es que lo diga yo, es que cualquiera, y además está señalada la página donde lo dice y por lo tanto se puede comprobar y espero que la gente pues lo lea. Pues eso. En laicismo.org, ya sabéis, lo podéis todos consultar, memoria de actividades y muy recomendable, de verdad. Muchas gracias otra vez. A vosotros. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bien, el día 10 de noviembre a las 19 horas, recuperando la plataforma Mezquita y Córdoba Laica, con el apoyo de todos los colectivos que se vayan sumando, que ya se están sumando, convocamos a todas las personas y colectivos de esta ciudad cordobesa
a concentrarnos en la Puerta del Puente para reivindicar la devolución al pueblo de la mezquita, inmatriculada inconstitucionalmente por la Izquierda Católica a su nombre. Reivindiquemos nuestro patrimonio y os esperamos en multitud. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del pasado, del 27 de este mes, del 27 de octubre, que como ya os comentamos, iba a presentar el libro Pedagogía Antifascista, que ya tuvimos el programa Enrique Javier Díez Gutiérrez. Si queréis, lo podéis consultar la exposición, que estuvo genial, de verdad os lo recomendamos, en laicismo.org. Y de futuro, ¿por qué? Porque ya os avisamos desde ahora mismo que el siguiente programa que hagamos de Domingos Laicos va a ser sobre los obispos de la mezquita, el último libro de Miguel Santiago, y que nos puede servir muy bien de preparatorio, de introducción para esta reivindicación del 10 de noviembre. En otro ámbito y noticia ya recurrente en los últimos tiempos en Domingos Laicos, seguimos Andalucía Laica y Córdoba Laica, siguen solicitando información a la presidencia de la Diputación sobre la existencia de la parroquia en su sede administrativa y que al parecer también es sede de una cofradía. Ya hemos presentado la tercera demanda de información, fue la primera en julio, la segunda en agosto, la tercera ha sido ahora ya en octubre. Y bueno, parece que seguimos sin tener respuesta y por tanto deberemos disponernos a remitir nuestras demandas ya al Defensor del Pueblo para que por lo menos se tenga la información de lo que sucede con semejante disparate, que yo creo que seremos únicos en el mundo mundial donde una sede administrativa de tal importancia como es la Diputación Provincial tenga una parroquia en su sede. Bueno, y si os habéis quedado con ganas de más, pues ya sabéis, nos podéis contactar. Para contactar con Córdoba Laica no tenéis más que escribir a cordoba@europalaica.org. cordoba@europalaica.org. Y también nos podéis seguir en laicismo.org, donde podéis encontrar toda información de todo tipo y por supuesto también os podéis afiliar, que es importante, porque al final para poder hacer cosas nos hace falta apoyo. Si queréis, de una forma más hedonista, también despertar vuestro sentimiento crítico, pues os invitamos a que visitéis la web de Gobal, gobalart.com, Gobal con V, porque es de Gómez Valera. Si lo buscáis en Facebook es Gobal, Gómez Valera, y en Instagram también está como Gobal Art. Bueno, pues espero que os haya gustado este programa. Yo creo que era muy necesario porque hay una gran confusión con respecto a la asignación tributaria y es muy importante que lo tengamos muy claro, que se puede no marcar porque realmente el programa informático lo pone difícil, porque ya hemos visto a qué lo dedica, no a la beneficencia, sino sobre todo a los sueldos, salarios, ese salario social que decía la viñeta al principio, y a 13TV y a su publicidad. Y eso de que no te cuesta nada, que lo pensemos cada vez que vemos que hay deficiencia porque no tiene suficientes recursos la sanidad pública o la educación pública o todos estos servicios, como ha comentado nuestro invitado. Ahí la has dado. Bueno, pues nos vemos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.